Y perfecto. Y buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar que da comienzo ya, en el que vamos a estar, aquí quito esto para que se vea mejor, eso es, para que, en el que vamos a estar durante una hora hablando pues, de Power BI, de lo que es la plataforma de analítica de datos de Microsoft y bueno, y una serie de novedades y de temas que yo creo que han surgido ahora recientemente, que yo creo que es importante que los conozcáis para que, bueno, pues para que, por los que entendemos pues que sigue siendo esta plataforma líder en el sector de las herramientas de analítica de datos, ¿no? En primer lugar, bueno, pues eso, daros la bienvenida, agradeceros el tiempo, presentarnos. Mi nombre es Iván Todas, soy Sales Specialist dentro del área de soluciones software de nuestra empresa, del Grupo Integra, y me acompaña mi compañera Maya Jauregui, que es una de nuestras responsables de proyecto del área de Data e Inteligencia Artificial. Hola Maya, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Iván. Buenos días a todos. Bueno, muy bien. Bueno, eso, antes de empezar el webinar, como estamos mucha gente, simplemente dos notas, ya lo he comentado antes. La primera, el webinar lo grabamos, con lo cual, si os tenéis cualquier tipo de problema, os entre una llamada, tenéis que ausentaros la última parte, no os preocupéis, os enviaríamos, podemos haceros llegar la grabación, tanto la grabación como la presentación que veremos. Y en segundo lugar, activamos ya lo que es la zona de chat de la herramienta de GoToWebinar. Ahí si tenéis algún tipo de problema, nos lo podéis indicar allí y también activaremos la zona de preguntas. En esa zona es donde podéis, pues durante el transcurso del webinar, lanzarnos alguna duda que os pueda surgir. Espero que sí, que os resulte interesante o que por lo menos os contemos algo que no sabíais. Ese es el objetivo del webinar. Si nos da tiempo en los últimos 5 minutillos, porque os queremos contar bastantes cosas, lo contestaríamos, pero si no, pues bueno, como quedará reflejado allí la pregunta y la veremos nosotros, pues os contestaríamos posteriormente. Así que bueno, os animo a que, aunque no podemos abrir el micrófono porque estamos mucha gente, pero bueno, que sí que las dudas nos las podáis consultar desde la herramienta. Y no obstante, por si os surge luego alguna otra pregunta posterior o queréis contactar con nosotros pues para profundizar o para que os podamos ayudar o echar una mano o plantear algún tipo de tema relacionado con lo que vamos a ver hoy, tenéis aquí nuestros correos, tanto el de Amaya como el mío, ¿de acuerdo? Así que, bueno, hechas las presentaciones, bueno, el objetivo de hoy es hablar de Power BI. Yo simplemente, como os enviaremos la presentación, tampoco quiero hacer aquí mucha presentación comercial. Yo creo que hay bastantes personas que estáis que ya nos conocéis, pero bueno, simplemente permitidme dos pequeñas páginas rápidas, simplemente para que nos tengáis ubicados. Somos una consultora tecnológica y estratégica que llevamos más de 30 años en el mercado, más de 700 personas con sedes tanto, pues eso, Zaragoza, que es la sede principal, Madrid, Barcelona, Bilbao. De hecho, yo estoy en Zaragoza, Amaya está en Bilbao, por ejemplo, y también Alicante o Huelva, ¿no? Y tenemos una serie de líneas de actuación, pues como veis aquí, para dar un servicio de valor a nuestros clientes, pues para que puedan ir evolucionando y mejorando en toda su infraestructura, en todo lo que sería tema de estrategia, etcétera, etcétera. Aquí veis las 6 líneas de actuación: estrategia, talento, tecnología, experiencia digital, data service, que es donde tenemos el equipo que de alguna forma especializado en todo lo que es Power BI, Power Apps, Power Platform, etcétera, etcétera, y bueno, una línea de soluciones de negocio. Y como veis, pues un poco todo lo que sería el ecosistema de partners o de alianzas estratégicas que, como no puede ser de otra forma, pues en las que nos apoyamos para dar servicio a nuestros clientes y en este caso, pues como top partner de Microsoft. Bueno, tengo que cambiarlo porque desde justo este último mes han cambiado la nomenclatura Microsoft y bueno, ahora ya no se llama top partner, se llama de otra forma. Bueno, a ver si lo actualizo. Entonces, bueno, aquí tenéis un poco las distintas líneas de actuación. Insisto, no quiero hacer más presentación, simplemente comentaros que por qué nuestra apuesta dentro de EFOR y nuestro departamento por una plataforma como puede ser, en este caso, Power BI, bueno, pues porque nuestro foco es el poder plantear, apostar porque las empresas, las organizaciones vayáis hacia entornos data service, ¿no? Data driven, perdón, en el que de alguna forma el dato siempre esté en el centro, en el que podamos, bueno, pues realizar
proyectos vinculados a la mejora del acceso a los datos, de la gestión de los datos, del análisis de los datos, etcétera, etcétera. Y es vinculado a eso en el que, bueno, pues podemos hacer toda esta tipología de proyectos, como veis aquí, y como podéis ver, pues ya no solo proyectos de desarrollo a medida o de IoT o de optimización, sino aquí hay una gran línea, como, o sea, una gran área como es todo lo que serían los proyectos de Business Intelligence, en los que aquí, pues con Power BI es donde estamos haciendo pues prácticamente todos los proyectos, ¿no? Y como os decía, dentro de esta línea de estrategias de Data Driven que tenemos para, de alguna forma, para que las empresas adoptéis este tipo de tecnologías o de metodologías más bien, o de estrategias, es porque, bueno, para nosotros lo importante es que veáis que para el dato siempre tiene que estar en el centro, ¿no? Que es un poco el leitmotiv de este tipo de estrategias, y que a partir de ahí tenemos herramientas que nos van a permitir, bueno, pues analizar todos esos datos, actuar e integrar en base a ellos, poder generar o modificar nuevos datos, gestionarlos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, como veis, evidentemente aquí Power BI es una de las herramientas fundamentales en las que nosotros nos apoyamos para dar servicio a nuestros clientes, y que siempre vinculado a que el dato siempre está en el centro, ¿no? Bueno, fuera tema comercial, y pasamos ya a contaros un poquito lo que os queríamos contar hoy, ¿no? Evidentemente vamos a hablar mucho de Power BI, de Power Platform, y vamos a hacer una primera parte de presentación de lo que incluye, de todo lo que es la plataforma, y sobre todo porque entendemos que va evolucionando y va incorporando mejoras, cambios importantes que os queríamos hoy comentar, sobre todo uno que consideramos que es muy, yo creo que es relevante y que ahora entenderéis por qué, ¿no? Entonces, un poco una primera parte de presentación primero general de lo que es ya no solo Power BI, sino Power Platform, ¿no? Que al final, pues sí, entiendo que ya lo conocíais, pero bueno, pues si no lo conocierais, es interesante que lo veáis. Al final, Power BI nace como una herramienta o como una plataforma hace ya 9-10 años de análisis de datos, pero Microsoft lo ha ido incluyendo, o lo ha ido incluyendo una serie de herramientas complementarias para crear lo que sería ahora la suite de Power Platform, que es una suite, vamos a decir, de low code, no code, que es esa línea de trabajo o forma vamos a decir, de desarrollo rápido de aplicaciones sin prácticamente código o nada de código, de ahí su nombre, ¿no? Y que permite acelerar o hacer de forma muy rápida procesos para digitalizar y crear proyectos para, pues eso, hacer análisis de datos, todo vinculado a que el dato siempre esté en el centro y que podamos gestionarlo de una forma inteligente, y podamos utilizar herramientas como Power BI para poder hacer ese análisis de datos, Power Apps para poder hacer pequeñas aplicaciones de negocio, pequeñas aplicaciones rápidas que puedan interactuar con esos datos, y luego Power Automate como esa herramienta que permite de alguna forma modelizar procesos o microprocesos de negocio conectándose a infinidad de aplicaciones, ¿no? Esto lo vemos aquí en lo que es la suite de Power Platform. Hoy, evidentemente, vamos a hablar de Power BI, pero sí que me gusta contaros pues, que Power BI, precisamente una de las ventajas o de la potencia que tiene es la facilidad de integración que tiene, ya no solo de conectores a cientos de orígenes de datos, sino luego la conexión con el resto del ecosistema Power Platform, ¿de acuerdo? Si estáis interesados también, estamos haciendo, evidentemente, nosotros tenemos un equipo de desarrollo no solo en Power BI, sino en el resto del ecosistema, y bueno, hemos hecho webinars específicos de Power Apps, de Power Automate, de Power Automate Desktop para lo que es toda la parte de RPA, etcétera, etcétera. Bueno, simplemente si queréis que profundicemos en este tema, pues lo tenéis a vuestra disposición. Como hoy vamos a hablar principalmente de Power BI, bueno, pues una pequeña descripción general, ¿no? Como pongo aquí. En primer lugar, no es un único producto, es un conjunto de herramientas. Como vamos a ver hoy, vamos a hablar de distintas herramientas que al final el objetivo es poder realizar un análisis de negocio, un análisis empresarial, en el que vamos a poder conectarnos a cientos de orígenes de datos, hay de todo tipo, bases de datos, sistemas externos, ficheros, aplicaciones ya no solo de entorno Microsoft, sino de un ecosistema súper amplio de orígenes de datos, para poder conectarnos a esos datos, extraer esa información y poder modelizar, relacionar esa información que nos viene desde distintos sitios, desde distintos orígenes de datos, para posteriormente poder hacer un análisis de esos datos. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Creando cuadros de mando, creando informes de una forma muy visual, para que luego los podamos ver tanto en un entorno web como en un entorno de movilidad, de una forma muy sencilla. Y todo eso siempre gobernado, securizado, con una
toda una parte de gobierno del dato que es fundamental y para garantizar pues, que los datos que vamos a mostrar pues, que son seguros, ¿no? Aquí siempre ponemos este pequeño gráfico que es pues, lo que se llama el cuadrante mágico de Gartner, ¿no? Que es una consultora que se dedica a hacer análisis de mercado de distintos tipos de aplicaciones, ¿no? En este caso, el cuadrante es de las herramientas de Business Intelligence y como veis, bueno, aquí lo más importante es estar lo más a la derecha y lo más arriba, ¿no? En el segmento de los líderes. Y aquí ya desde hace 4 o 5 años Microsoft cada vez está más destacado con respecto pues, a lo que sería su competencia, ¿no? Pues herramientas como Tableau o ClickView o ClickSense, ¿de acuerdo? Bueno, a ver si ya el año que viene suele salir siempre en enero o febrero de cada año, así que bueno, a ver el año que viene cómo está. Aquí simplemente, bueno, pues os presento una pequeña animación de lo que es, bueno, pues lo que es la herramienta de autor inicial para poder ir creando cuadros de mando. Como veis, estamos hablando de un cuadro de mando, en este caso muy visual, en el que vamos a poder ir construyendo un cuadro de mando interactivo en el que podemos acceder a ver los datos, etcétera, etcétera, ¿no? Luego entraremos ya en el detalle y lo iréis viendo, ¿no? Pero bueno, un poco como una primera presentación así interesante, ¿no? O incluso temas tan chulos como análisis de información en tiempo real. Esto es otro cuadro de mando que os presento en el que estamos viendo una serie de indicadores de una fábrica que aparte de que estamos viendo lo que sería la imagen de una cámara de la fábrica, pues hay una serie de sensores, ¿no? Que nos dan información pues, de temperatura, de luminosidad, de radiación, ¿no? Entonces, estamos viendo en tiempo real tanto el valor, ¿no? Como un poco bueno, pues una gráfica de cómo va avanzando, ¿no? Bueno, pues es un pequeño ejemplo también de la potencia, ya no solo en tiempo real, sino la potencia visual que nos da una plataforma como Power BI. Y profundizando más, ¿no? Lo que os decía, primero de todo, no es un producto, es una tecnología, ¿no? Es un compendio de herramientas que lo que nos va a permitir es, con un montón de productos y de soluciones, dar la mejor respuesta a las necesidades que tiene cada cliente. No os asustéis con estos gráficos, para eso muchas veces estamos las consultoras especializadas en Power BI para poderos de alguna forma asesorar en cómo sería la mejor forma de desplegar Power BI en vuestras organizaciones. Pero bueno, para empezar, por si no conocíais la herramienta, siempre vamos a tener un inicio más o menos con estas, vamos a decir, con estas fases, ¿no? Evidentemente sí que vamos a crear un determinado cuadro de mando. Bueno, pues lo que vamos a hacer es utilizar en primer lugar una herramienta para creación del cuadro de mando, que es Power BI Desktop. Esta herramienta es gratuita, la puedes descargar desde el portal de Power BI y, insisto, gratuita, y a partir de ahí todos los cuadros de mando se van a hacer con esta herramienta. Y vamos en la creación del cuadro de mando siempre vamos a pasar por 3 fases, ¿no? Por la captura de los datos que de alguna forma bueno, pues están en los distintos orígenes de datos, con lo que sería esta parte primera de Power Query, lo que es el modelado de datos, la creación, la relación de los datos entre sí, la creación de métricas, de jerarquías, etcétera, etcétera. Y luego lo que es, una vez que tenemos todo, vamos a decir, capturado y relacionado y modelizado, luego vamos a poder visualizar en un lienzo en blanco, vamos a ir con una infinidad muy grande de visuales de todo tipo, pues gráficos de tartas, de dispersión, de lineales, de columnas, de geográficos, mapas. Vamos a ir creando el cuadro de mando para que una vez lo tengamos allí, lo más interesante de todo, lo vamos a poder publicar en un entorno como Office 365 y lo vamos a poder consultar cualquier usuario a través de un entorno web, a través de un entorno de movilidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Con lo cual vamos a tener un poco esta forma de trabajar, es decir, vamos a crear los cuadros de mando o los informes paginados, que es la otra herramienta que os vamos a presentar también, que ahora os iré introduciendo. Los cuadros de mando se crean con la herramienta de Power BI Desktop y una vez que conectamos con las distintas aplicaciones, lo publicamos en el servicio de Power BI. Este servicio es un entorno cloud que Microsoft provee a las personas que tienen ya que disponen de la licencia de Power BI. Luego también hablaremos de todo el tema de licenciamiento. Y muy importante, lo que hacemos es, una vez que se ha publicado el cuadro de mando en Power BI, configuramos unos conectores, unos gateways, que lo que van a hacer es la posibilidad de conectarse con las bases de datos donde están los datos de los que se nutre el cuadro de mando que hemos publicado, para un tema muy importante, poder programar que se actualicen los datos, los cuadros de mando de forma desatendida. Es decir,
hasta 8 veces al día vamos a poder, incluso en la versión más, vamos a decir, más económica del licenciamiento de Power BI, vamos a poder programar que se actualicen los datos. Pues oye, a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, insisto, 8 veces al día podemos poner que se actualicen los datos. Hay veces que no es necesario tanto, pero bueno. Y luego lo que vamos a dar es darle acceso a los distintos usuarios que queramos que vean los cuadros de mando. Esos usuarios ya van a poder acceder o bien al entorno web, lo veremos también un poquito en la demo, o a través de, pues, de un móvil o una tablet. Hay versiones de cuadros de mando que se pueden hacer más específicas para dispositivos móviles o para tablets, etcétera, etcétera. Y bueno, lo paso muy rápido porque, bueno, como os enviaremos también la presentación, simplemente un poco por unas características interesantes de cada una de esas fases que hemos comentado, ¿no? De poder crear, pues, o sea, la captura de datos se hace pues con Power Query, podemos crear consultas pues como una especie de macro, ¿no? Para ir haciendo una secuencia de pasos para ver cómo me conecto a los distintos orígenes de datos. Podemos trabajar con lenguajes como R o Python para hacer ya consultas mucho más potentes, podemos hacer refrescos incrementales, podemos conectarnos a orígenes de datos en tiempo real, crear nuestros propios orígenes de datos. O sea, Power BI tiene más de 100 conectores a orígenes de datos distintos. Cada mes va sacando nuevas actualizaciones de la plataforma e incluye nuevos orígenes de datos, pero incluso si fuera necesario, nos podríamos crear un data source propio, ¿no? O incluso con servicios, conexión a servicios cognitivos, ¿no? Muy interesante. Como os decía, primero nos traemos los datos y luego los relacionamos, ¿no? Eso lo haríamos con ese motor de cálculo tabular, que es Power Pivot, en el que vamos a poder crear distintas relaciones, vamos a poder crear columnas, medidas, jerarquías, medidas rápidas, trabajar con grupos, con escenarios. Un tema muy interesante que es lo que es la posibilidad de dar seguridad a los cuadros de mando, por ejemplo, creando roles, en lo que se llama el Role Level Security, que funciona muy bien pues cuando queremos crear un cuadro de mando comercial y queremos darle acceso a 10 personas, pero que cada persona solo vea sus datos, ¿no? Pues el típico, pues oye, yo creo que mis delegados comerciales vean un cuadro de mando, pero que cada uno solo vea su zona. Bueno, pues en vez de hacer 10 cuadros de mando, hago un único cuadro de mando y creo tanto roles como usuarios y ya dejamos esa seguridad para que el usuario solo vea sus datos, ¿no? Muy interesante. Y luego lo que os decía, ya tenemos un lienzo en blanco utilizando Power BI para poder crear lo que sería el cuadro de mando. Tenemos más de 200 visuales de todo tipo. Ya no solo que luego podamos trabajar con los visuales, sino que podemos hacer interactividad, podemos hacer páginas de detalle, hacer lo que se llama el de drill through, es decir, navegar a páginas de detalle o un drill down, profundizar en los datos, añadir botones, o sea, todo lo que es la apariencia gráfica, la verdad es que es súper potente. Incluso incorporar Power Apps dentro del propio Power BI, que también es un tema muy interesante para poder pasar lo que llamamos aquí, pasar la acción. Es decir, por ejemplo, hacer una Power App para que inserte luego dentro del propio cuadro de mando un determinado valor, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que es la parte de informes paginados, que también, como hoy vamos a hablar bastante del tema, lo comentaremos posteriormente, ¿no? Lo que os decía, al final es un poquito esto es todo lo que os he estado contando, en el cual aquí estamos viendo la herramienta de autor, aquí estamos viendo cómo está utilizando distintos visuales, creando el cuadro de mando, ¿no? Aquí tenemos todos los visuales disponibles, cómo podemos conectarnos a los datos, cómo podemos relacionarlos y luego cómo podemos publicarlos. Lo veremos también un poquito más adelante, ¿de acuerdo? Y lo que os decía, una vez creado el cuadro de mando, lo publicamos en el servicio de Power BI. Vamos a poder incluso utilizar los distintos espacios de trabajo de nuestras licencias de Office 365, si es necesario no haría falta. Vamos a poder crear paneles, cuadros de mando, vamos a poder exportar, vamos a poder exportarlos a PDF, a PowerPoint, vamos a poder incluso ya no solo crear o modificar el cuadro de mando en el servicio de Power BI Desktop, sino incluso en el propio Power BI, en el servicio de powerbi.com, podemos modificar el cuadro de mando de la misma forma que lo haríamos en el entorno de escritorio. Tenemos toda una parte de gobernanza y seguridad de los datos súper potente, la posibilidad de trabajar con datos en tiempo real, crear flujos de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es donde nos va a dar ya un servicio muy potente en el que comentaremos ya todo el tema de licenciamiento que es necesario para acceder a las capacidades de este servicio de Power BI, ¿vale? Como os decía, Power BI al final es una tecnología, no es un único producto. Entonces, tenemos muchos productos, muchas herramientas para dar respuesta en cada caso a lo que necesitemos, ¿no? Desde lo que sería el Power BI Desktop para poder crear un cuadro de mando, a lo que sería
de páginas de reports, que sería la herramienta para poder crear informes paginados, que es también lo que vamos a ver hoy en la última parte de la sesión. Tenemos herramientas como apps para poder ver en entornos de movilidad, podemos ver los cuadros de mando en un entorno web, que también lo veremos, como es powerbay.com, o incluso podemos embeber cuadros de mando en aplicaciones externas a través de lo que sería un licenciamiento embedded, ¿no? O crear lo que sería un entorno web, pero en un entorno servidor, ¿no? Utilizando una herramienta como Report Server, para en vez de tener el entorno publicado en un entorno de Microsoft, gestionado por Microsoft, poderlo crear directamente en nuestra infraestructura. Aquí os muestro así muy rápidamente lo que son los tipos de licencia. Es verdad que os he dicho que la herramienta de autor Power BI Desktop para crear los cuadros de mando es una herramienta gratuita, pero bueno, evidentemente Microsoft, bueno, pues algo de dinero quiere ganar, ¿no? Entonces, aquí os pongo un poco los distintos tipos de licenciamiento y los costes que tienen cada uno de ellos, ¿no? Aquí lo vemos también un poco más, luego vuelvo a la parte de precios, pero para que veáis, esto sería un poco los distintos tipos de licenciamiento. Básicamente hay dos tipos, ¿no? Licencias por usuario, que serían Power BI Pro o Power BI Premium por usuario, que se pagan por usuario, y el coste, estamos hablando de que la primera son 8,40 y la segunda son 16,90. Y luego tenemos licencias por capacidad, que serían la opción Premium y la opción Embedded. ¿Cuáles son las diferencias en cada una de ellas? Bueno, pues vamos a decir, hay una gratuita que se utiliza pues, sobre todo para empezar a trabajar con Power BI. Básicamente todo el mundo pues, siempre empieza con la versión Pro, que tiene sobre todo dos características muy importantes. La primera es que vamos a poder utilizar la posibilidad de instalar esos gateways que he comentado para poder programar esas actualizaciones automáticas contra los orígenes de datos. Eso ya solo lo podemos hacer si tenemos la versión Pro. Con la versión gratuita eso no lo podríamos hacer. Y muy importante, poder compartir el cuadro de mando con otros usuarios que necesitarán también tener su propia licencia de Power BI Pro. Con lo cual, aquí es cuando empezamos a ver cómo funcionan las licencias. Cuando estamos ya viendo que estamos en un entorno con muchísimos usuarios, puede ser interesante ir hacia otro tipo de licencia como puede ser la Premium. Evidentemente, por el coste que tiene, que como veis es un coste al mes muy elevado, estamos hablando de empresas pues, de más de 500 trabajadores en los cuales sale a cuenta simplemente por el hecho de lo que estamos pagando de licencia ir hacia ese modelo. Aparte de que tienen otras muchísimas más funcionalidades extra, servicios, acceso a lo que serían los servicios de Power BI, mayor tamaño de los modelos de datos, capacidades de analítica avanzadas, de inteligencia artificial, posibilidad de utilizar todo el tema de informes paginados, que también veremos, y la posibilidad de utilizar un entorno on-prem. Este entorno on-prem es lo que va a permitir, en vez de utilizar el servicio de powerbi.com, utilizar una herramienta como Report Server, que es una herramienta que nos va a permitir crear como nuestro powerbi.com, pero en entorno on-prem, que esta herramienta se licencia o bien, vamos a decir, con un producto de SQL Server 2017 o si compramos la licencia Premium. Si no tenemos tantos usuarios como para que nos merezca la pena ir hacia un entorno Premium, podemos sí plantear un entorno embedded, que es una licencia muy interesante, que es un servicio que se contrata en Azure, que podemos, en función de vamos a decir, de la capacidad que contratemos, ¿no? El número de nodos, que serían todos estos de aquí, tenemos un coste mensual. Esto es un coste de pago por servicio, es decir, lo podemos tener apagado, encendido, pero bueno, al final es un coste. Podemos pasar de uno a otro de forma automática, en función de la capacidad que le queramos dar, pero es un coste mucho más ajustado que lo que sería el Power BI Premium. Y lo único que tiene una característica importante y es que está orientado a empresas que tengan muchos usuarios de consulta, es decir, a partir de unos 90, 100 usuarios merece la pena ir hacia un entorno embedded, porque ya da igual el número de usuarios, se va a pagar siempre lo mismo, pero es necesario, o sea, con esta licencia embedded, los usuarios de lectura no pueden utilizar el servicio de powerbi.com para acceder a los datos, a los cuadros de mando, con lo cual es necesario tener un portal web para poder insertar esos cuadros de mando y que sean accesibles por parte de los usuarios de lectura. Entonces, bueno, de hecho, aquí nosotros, luego os comentaré, tenemos un servicio, un producto que de alguna forma está planteado para cubrir esta parte en caso de que el cliente no quiera comprarse directamente el licenciamiento embedded. Aquí simplemente un poco os cuento lo que sería las distintas arquitecturas de despliegue que tiene Power BI. Al final, Power BI, cuando tú creas un cuadro de mando, que no lo he enseñado aquí, cuando tú creas un cuadro de mando y lo publicas en el servicio de Power BI, por debajo, Power BI lo que hace es divide ese cuadro de mando en 4 partes, ¿no? Los orígenes de datos, lo que sería el dataset,
que es donde están todos los datos del cuadro de mando, el modelo, la estructura con las reglas de negocio, las jerarquías, las métricas, etcétera, etcétera, y lo que es la propia representación gráfica. Entonces, dependiendo de qué tipo de arquitectura de despliegue queramos hacer en nuestra organización, vamos a decir, cada una de esas cajitas se dividen, ¿no?, en función de si se publican en el espacio de powerbay.com o donde está en nuestro entorno privado, ¿no? Entonces, como veis aquí, un poco aquí lo importante que veáis es que se pueden hacer muchas combinaciones y que es importante que cuando queramos empezar a plantear ya bueno, pues un despliegue masivo de Power BI, creo que es importante que, bueno, pues que os podamos echar una mano para ver cuál es la mejor forma de licenciamiento, dónde hacerlo, etcétera, etcétera. Y lo que os decía, tenemos un producto ya creado que se llama Picavi, hemos hecho también algún webinar sobre esto, en el cual, utilizando un licenciamiento embedded que ya tenemos nosotros incorporado, creamos ya de alguna forma ese portal de visualización, como os lo enseño un poco como ejemplo, ¿no?, en el cual de alguna forma este portal ya lo que hace es embebe un cuadro de mando y damos permiso a los usuarios para que accedan aquí, y estos usuarios ya no necesitan tener licenciamiento de Power BI Pro, sino que de alguna forma tienen un coste mucho más económico porque nosotros damos ya todo este servicio, ¿no? Tanto lo que es la licencia de Power BI como el acceso al portal ya lo damos como servicio, y los usuarios simplemente acceden y se publica previamente los cuadros de mando. Bueno, si estáis interesados también os podemos hablar de esta solución, ¿de acuerdo? Y como os decía, al final Power BI es una plataforma, en la que bueno, se ha convertido en líder en el sector de las herramientas de analítica de datos por muchas cosas, ¿no? Evidentemente, al final se miden pues factores como pues el tipo de fabricante que es, el ecosistema de partners, todo el tema de licenciamiento que tiene, costes, cómo está desplegado a nivel mundial. Pero hay un tema muy importante que es la evolución que tiene la plataforma, ¿no?, que es una plataforma viva. Entonces, allí yo creo que es importante que veáis pues un poco cómo trabaja Microsoft en esta línea. Y de hecho, un poco por eso voy a introducir pues una de las principales novedades que desde noviembre, como veis, esto es un poco el captura de pantalla, ahora iré a la parte web y ya lo veréis. Desde noviembre anunciaron que lo que serían la posibilidad de utilizar informes paginados, que hasta ese momento solo lo podíamos hacer si teníamos licenciamiento premium o premium por capacidad o premium por usuario. También está incluido ya en lo que serían las licencias Pro. Entonces, esto es un tema que ya está disponible, se ha ido incorporando paulatinamente con los distintos, en todos los, vamos a decir, a nivel mundial. De hecho, aquí en España yo creo que ya está. De hecho, ahora, por ejemplo, ahora cuando Amaya os comparta luego su demo, veréis que está accediendo con una licencia Pro, pero está accediendo al espacio suyo de trabajo en el que hay tanto cuadros de mando como informes paginados. Entonces, bueno, es un tema muy interesante, ¿no? Antes de explicaros lo que son los informes paginados, permitidme, salgo de la presentación y voy a... primero, por explicaros todo lo que es antes de entrar en lo que es la parte de las novedades, simplemente con todo este rollo que os he contado en media hora de lo que es Power BI, bueno, pues explicaros un poco lo que hemos ido viendo con un poco más de detalle, ¿no? Esto simplemente es, nada, muy rápidamente, Power BI Desktop, la herramienta de autor que está instalada, en este caso la tengo yo instalada en mi ordenador, y es con la que he ido creando, ¿no?, pues el cuadro de mando. Tenemos ahí la posibilidad de crear un lienzo con distintas pestañas, ¿no? Puedo ir creando una pestaña nueva, ¿no?, en la cual aquí poder ir creando el cuadro de mando. Los datos, ¿dónde los tengo? Bueno, pues previamente me he conectado a los distintos orígenes de datos. Aquí es donde os quería enseñar, simplemente porque lo veáis, la cantidad de orígenes de datos a los cuales me puedo conectar. Y de hecho aquí es donde cada vez más Power BI va cada vez, bueno, pues mostrando va incluyendo más orígenes de datos. ¿Veis? Aquí están todo el listado, ¿no?, de distintos tipos de herramientas. Hay pues desde archivos, ficheros, bases de datos de todo tipo, ¿no? Servidores, pues SAP, Redshift, evidentemente servicios en Azure, servicios de entorno Microsoft, pues eso, SharePoint, Exchange, Dynamics Business Central, aplicaciones no Microsoft, ¿no? Pues oye, Salesforce, Google Analytics, en fin, GitHub,
bueno, de Facebook, en fin, como veis, bueno, y hay cientos de aplicaciones, muchísimas, que yo algunas ni las conozco, bueno, pues Asana, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, como veis, es la posibilidad de conectarnos a cientos de orígenes de datos, incluso podemos crearnos nuevos conectores si fuera necesario, ¿no? Y aquí, una vez que hemos hecho eso, nos hemos traído los datos, los hemos relacionado, ya nos aparecen aquí y ya simplemente es como si fuera una especie de tabla dinámica, ¿no? Pues ir creando pues el cuadro de mando que a mí me interese, ¿no? Pues quiero hacer las ventas, pues por categoría, ¿no? Pues ya vamos creando el cuadro de mando, pues cómo me va a interesar y cómo, pues en este caso, no, pues lo voy a hacer. Aquí tengo todos los visuales que tengo disponibles, puedo buscar más objetos visuales desde el portal, desde el e-commerce que tiene, bueno, es un e-commerce, que son todos, salvo un par que son de pago, por temas de cartografía, etcétera, etcétera. El resto son todos gratuitos, ¿vale? Entonces, bueno, una vez que has ido creando el cuadro de mando, evidentemente el cuadro de mando pues es interactivo, ¿no? Que es en función de donde yo filtro o donde accedo al cuadro de mando. En este caso, pues no tengo ningún, vamos a decir, ningún filtro de selección, pero aquí pues puedo acceder a cada una de las opciones del cuadro de mando. Es un cuadro de mando de ejemplo comercial, ¿no? Y todo se me va reordenando, ¿no? Como veis. Entonces, lo que os decía, esto lo tengo en mi equipo. Ahora lo que puedo hacer ya es publicarlo en el entorno de Power BI, del servicio de powerbi.com. En este caso, lo que me va a decir es Power BI, ya estoy autenticado con mi usuario, con lo cual no me pide la contraseña si previamente ya él se conecta a mi espacio de trabajo de Power BI y detecta que tengo todos estos espacios, ¿de acuerdo? Lo que voy a hacer es publicarlo en mi área de trabajo y al darle aquí lo que va a hacer es ya coger todo este cuadro de mando, bueno, como es el que utilizo, pues me dice que lo reemplazo y tal, él lo va a publicar en lo que sería el espacio, el servicio de Power BI. Tarda un minutito en publicarlo, ¿de acuerdo? Ya está, ¿veis? Y ahora lo que voy a hacer es abrir el servicio. ¿Veis? Ya navego a lo que sería el entorno de powerbi.com y este cuadro de mando ya lo tengo aquí creado. De hecho, ¿veis? Pues aquí había creado una pestaña nueva, ¿veis? Que es página 1, pues la tengo aquí creada. Habéis visto que rápido he publicado el cuadro de mando. Aquí también puedo editar el cuadro de mando si tengo permisos para ello. Esto se puede configurar quién tiene permisos para hacerlo o no. Y aquí pues puedo también editar en el entorno web el cuadro de mando. Puedo hacerlo para móviles, que se veía aquí. Puedo insertar el cuadro de mando pues en un SharePoint, en un portal web distinto, guardar una copia, descargar el archivo, imprimir una página. Puedo compartirlo con otros usuarios de mi organización o si le doy permiso incluso para usuarios externos. Lo puedo exportar a Excel, a PDF, a PowerPoint, insertarlo en un Teams se hace en 2 clics, ¿no? Entonces, como veis aquí tengo lo que sería el cuadro de mando y luego evidentemente tengo aquí todo lo que serían los cuadros de mando que tengo tanto en mi área de trabajo, en este caso la mía personal, ¿no? Como áreas de trabajo que previamente se han ido creando o que hemos ido creando en mi organización y que podemos organizar los cuadros de mando de esta forma. ¿Veis? Aquí puedo crear un área de trabajo o subir el cuadro de mando cuando le he dado a publicar desde aquí. Cuando le digo a publicar, decirle que lo publique en un área de trabajo. De esta forma, si tenemos securizado que a una determinada área de trabajo solo pueden acceder ciertas personas de mi organización, ya le estamos dando una seguridad, aparte de todo el resto del ecosistema de seguridad que le podemos dar, ¿no? Y aquí es donde ya vamos también a programar cuando se actualizan los orígenes de datos, o sea, ese gateway que lo que hemos comentado es que se va a conectar con los orígenes de datos, lo vamos a poder hacer aquí, ¿no? Y otro tema muy interesante, este es el último que hemos subido, ¿no? Si no recuerdo mal, es este de aquí, sí. Podemos, por ejemplo, configurar suscripciones o configurar alertas, es decir, cada vez que el cuadro de mando se actualice, que me llegue un correo sacándome una foto de cómo ha quedado el cuadro de mando para que yo no me tenga que conectar. Y si luego pues quisiera, puedo decir, oye, pues una nueva suscripción. Venga, pues de este cuadro de mando que me llegue todos los días, todas las páginas del informe, a tal hora, tal día, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, me llega si le doy permiso para que cuando pinche en la foto me vaya al cuadro de mando, etcétera, etcétera, ¿no? Puedo crear alertas, que es muy interesante. Ostras, oye, si bajamos, no sé, en este caso, no sé, imaginaros, ostras, si bajo de
si este fuera un índice de producción, ¿no? Pues si bajo del 90%, que me avise. Entonces, pues que me llegue una alerta al móvil o un correo electrónico diciendo que hemos bajado o hemos superado una determinada cantidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, un poco simplemente os quería enseñar súper rápido esto como esta parte inicial de lo que es Power BI, ¿no? Y el servicio de Power BI, que es donde con el licenciamiento de Power BI Pro, que es vamos a decir, el inicial con el que todo el mundo trabaja, vamos a poder acceder a los distintos cuadros de mando. Bueno, aquí yo tengo pues, un montón de cuadros de mando, tanto de ejemplo o de demo como propios de nuestra compañía, pues de ventas, de facturación, comercial, etcétera, etcétera, ¿vale? Y volviendo a lo que es la presentación, lo que os decía, novedades, ¿no? Como os comentaba, todo lo que son las novedades, Microsoft, perdón, las incluye siempre en un blog en el que podemos acceder y es muy interesante que veáis todos los posts con las distintas novedades que se van haciendo. Son novedades de todo tipo y aquí vienen, veis, un poco son las distintas que hay, estas son las últimas, ¿vale? Están ordenadas por antigüedad. Bueno, pues aquí te dice, oye, pues simplificar pues, lo que sería la capacidad de manejo de forma unificada, tal, no sé qué, bueno, y viene un poco para qué tipología de alguna forma de utilización tiene esta, pues si es para, por ejemplo, para tipo de métricas, para administración, o por ejemplo para Power BI o para Power BI Embedded, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, veis, aquí tenemos todas las novedades, ¿de acuerdo? Que se van anunciando, pues oye, pues unos nuevos gateways que se van a ir actualizando con más orígenes de datos, un tema de migración de Azure Analysis Services utilizando Power BI Premium con una herramienta de migración. Aquí hay, por ejemplo, también hay bootcamps para poder ver, por ejemplo, puedes conectarte a un entorno en directo y se ven las últimas novedades, etcétera, etcétera, ¿vale? Y un poco esta es la que os comentábamos que hacíamos referencia. Bueno, veis, aquí podemos acceder a todas las novedades que se van publicando, todos los artículos, ¿vale? Es una plataforma, como veis, en la que están permanentemente habiendo novedades. Y esta que es la que os queríamos sobre todo contar, que creemos que es súper importante. ¿Por qué? Pues porque esta herramienta de páginas de reports es una herramienta complementaria y súper útil para la creación, no de cuadros de mando, sino de informes paginados, que ahora vamos a ya entrar en el detalle de lo que es, pero que solo se podía acceder hasta este momento pagando, y vuelvo a la presentación, disculpadme, utilizando utilizando lo que sería licencias premium, es decir, o premium por capacidad, que aquí es donde teníamos páginas de reports, o premium por usuario. Ahora lo que nos plantea es que ya no solo con la premium o con la premium con usuario, sino que también utilizando la licencia Pro vamos a poder utilizar esa tipología de informes paginados, ¿no? ¿Y qué es un informe paginado? Bueno, pues ya vuelvo a la presentación. Por si no lo conocíais, es otra de las herramientas disponibles en la suite de Power BI y al final es una herramienta muy interesante o es una tipología de informe, o sea, de herramienta de datos, ¿no? De análisis de datos. En este caso son informes preparados para ser impresos, ¿no? Lo que se llaman es ese informe Pixel Perfect, ¿no? En el que tenemos mucho más control para poder diseñar el informe para que luego pueda ser de una forma súper exacta, impreso, etcétera, etcétera, ¿no? Está basado en lo que serían los productos de Power BI Report Server y de lo que sería iba a decir el antiguo, bueno, pues el que ya lleva muchos años, ¿no? De Reporting Services, de SQL Server. Están preparados para poder dimensionarse en varias páginas. Luego, Amaya en la demo también lo veréis. Y también, sobre todo, para que se pueda exportar a distintos tipos de formato, ¿no? Para que luego, además, puedan ser pues se pueda incluso automatizar pues, su envío, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al final, es la herramienta de autor que de forma similar a Power BI Desktop para los cuadros de mando, para lo que serían los informes paginados, sería Power BI Report Builder, que también es una herramienta gratuita, lo que es la herramienta de autor, para luego ir creando los los informes paginados y subirlos al entorno, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo que os decía, informes paginados, aquí os enseño pues algunas capturas de pantalla, ¿no? De lo que sería distintos informes paginados. Ahora también un poco en la demo, pues Amaya os enseñará para que lo veáis más en directo. Pero bueno, simplemente para que veáis qué es lo que no son, ¿no? Muy importante,
no sustituyen a un cuadro de mando, ¿no? Al final es una herramienta que complementa de una forma perfecta lo que sería una creación de un cuadro de mando y que además utilizando herramientas como Power Platform y como Power Automate podemos automatizar pues, el envío de estos informes. Al final es pensar a qué tipo de usuarios va destinado el análisis que queramos. Si es vamos a decir, queremos hacer un análisis macro de, oye, pues a vuelo de pájaro, ¿no? De datos super macros, pues para un entorno de dirección, pues vamos a utilizar más los cuadros de mando, pero si queremos de alguna forma trabajar con esos datos de una forma más operativa o sacar o hacer una información mucho más granularizada o mucho más detallada, pues es mucho más interesante trabajar con los informes paginados, ¿no? Lo bueno es que además lo podemos compaginarlos y podemos integrarlos, es decir, aquí tenemos un poco lo que serían las herramientas de autor para crear los cuadros de mando o los informes paginados que se publican en el entorno de Power BI. A partir de ahora ya los usuarios que acceden ya pueden ser los mismos tipos de usuarios, es decir, con la misma licencia de Power BI Pro inicial ya podemos ver tanto cuadros de mando como informes paginados e incluso podemos reutilizar o utilizar los mismos el mismo dataset que nos sirva tanto para crear un cuadro de mando, por ejemplo, como para crear un informe paginado. Y podemos incluso pues, crear informes paginados desde cuadros de mando, etcétera, etcétera. Es decir, que son herramientas súper complementarias, ¿de acuerdo? Y aquí simplemente os muestro, y antes de ya pasar a que Amaya ya nos enseñe un ejemplo. Esto es lo que sería la herramienta de autor, ¿no? Lo he dicho, igual que con Power BI Desktop hacemos cuadros de mando, con Report Builder haríamos los informes paginados, ¿no? Y aquí tenemos, pues, esta herramienta en la que tenemos por distintas partes, ¿no? Pues lo que es la cinta de con los botones con las distintas opciones, lo que sería el panel con los distintos parámetros que vamos a poder, lo que sería la propia galería de elementos del informe, lo que es todo los distintos propiedades que van a tener el panel, el diseño, lo que es el lienzo en blanco propiamente dicho, donde vamos a poder ir componiendo el informe paginado, ¿no? Y los datos de los que se nutre el informe paginado y la posibilidad de agrupar esa información, ¿no? Y, bueno, la barra de estado. Entonces, de esta forma vamos a poder ir creando lo que sería todo el informe paginado de forma similar o parecida a cómo hemos ido creando un cuadro de mando, ¿de acuerdo? Ya con esto termino. Entonces, ¿cuál es al final el planteamiento? Y yo creo que es la novedad principal que hoy queríamos contaros, que, bueno, pues que la posibilidad de crear los informes paginados ya no va a ser necesario tener una licencia premium por capacidad o una licencia premium por usuario, sino que también a partir de este pasado mes, cualquier usuario que tenga licenciamiento Pro va a poder publicar no solo cuadros de mando, sino informes paginados. Y, evidentemente, darle acceso a otros usuarios de lectura que, evidentemente, también con su licenciamiento Pro, pueden acceder a esos informes paginados. Esto mismo no lo he contado, pero también en el entorno embedded funciona. Es decir, podemos publicar no solo en un entorno embedded cuadros de mando, sino también informes paginados. De esta forma también, pues, es también otro punto muy interesante a plantear, ¿de acuerdo? Lo que os decía, ahora un poco lo que os queríamos enseñar más es la parte de demo. Yo simplemente os quería contar, y antes de pasarle ya a Maya, que en lo que sería el blog podéis acceder, aquí estoy entrando en la página de detalle de esta noticia, pero como veis, toda la cantidad de novedades que tiene y por eso es toda esa, de alguna forma, esa capacidad de ir actualizando la información, las distintas herramientas, ¿no? Pues veis, o sea, toda la cantidad de novedades que se van generando cada mes, ¿de acuerdo? Incluso cada semana. Entonces, es por eso por lo que es una plataforma súper viva. Que aquí también muchas veces nosotros como consultora os aportamos el valor de estar siempre más a la última. Al final muchas veces vosotros no podéis estar siempre permanentemente pendientes de las novedades, ¿no? Sin embargo, a nosotros nos toca estar, tenemos 40 personas en el equipo que solo se dedican a proyectos de Power BI, Power Apps, Power Automate, ¿no? Y
precisamente por eso muchas veces pues os contamos, os ayudamos a que veáis pues que hay novedades y que hay funcionalidades nuevas que permiten pues o facilitaros el trabajo o que oye, hacer las cosas de otra forma. Así que yo sobre todo os quería contar esto y ahora os queremos enseñar más un pequeño ejemplo, ¿no? Le voy a dar paso a Maya, le voy a pasar el control. Amaya, estás por aquí, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Hola, Te Iván. paso el control, Amaya. Vale, bueno, gracias. Yo creo que ya me veis. ¿Me confirmas, Iván, si se me oye Sí, bien, sí, por sí, favor? perfectamente. Sí, vale. Venga, pues gracias, Iván. Bueno, buenos días a todos y nada, paso un poco en estos minutitos que quedan a haceros una pequeña demo sobre informes paginados, ¿vale? Bueno, como ya ha avanzado varios puntos, Iván, sobre los informes paginados, pero sobre todo, bueno, creo que es importante mencionar las diferencias entre un cuadro de mando y un informe paginado. ¿Vale? Efectivamente, como ya ha mencionado Iván, un informe paginado no es un cuadro de mando y la principal diferencia es que un cuadro de mando, cuando lo exportamos a un formato PDF, nos exporta los datos que vemos en pantalla, ¿vale? Como si fuese una foto, una captura de imagen, ¿vale? Sin embargo, un informe paginado, al exportarlo a un PDF, nos exporta todos los datos que pueda tener, por ejemplo, una tabla que vayamos viendo que la tabla va incrementando hacia abajo con un scroll y demás, ¿vale? Esto lo vemos ahora, ¿eh? Os hago una pequeña demostración, ¿vale? Pero bueno, simplemente para que quede un poco constancia a nivel conceptual, ¿vale? Y luego otra diferencia principal es que en los cuadros de mando no se puede definir o programar un encabezado y un pie de página y en los informes paginados sí, ¿vale? Entonces, bueno, pues de cara a imprimir y demás, pues bueno, podemos dar siempre mucho más formato a un informe paginado que a un cuadro de mando, ¿vale? Entonces, bueno, para que veáis un poquito, yo tengo aquí en mi área de trabajo, ¿vale? Como os ha explicado Iván, bueno, pues tengo aquí el informe de rentabilidad, ¿vale? Son datos ficticios, ¿vale? Entonces, aquí tenemos, bueno, esto es una serie de productos financieros, ¿vale? Y tenemos aquí en los parámetros que podemos meter y en base a estos parámetros nos va a generar un informe u otro, ¿vale? Más extenso o más corto. Tenemos una fecha hasta, ¿vale? ¿Hasta qué fecha queremos que nos incluya en este informe paginado los valores de los productos financieros de un cliente concreto, ¿vale? Entonces, bueno, pues en este caso concreto tenemos datos desde diciembre del 20 hasta abril del 21. Entonces, si nosotros pues le ponemos el 5 de enero, pues el 5 de enero nos saca esta información, ¿vale? Que tenemos aquí toda la tabla desde el más antiguo, desde el 14 de diciembre hasta el 5 de enero, que vemos aquí, que es la fecha que le hemos puesto aquí en el parámetro, ¿vale? Y sin embargo, si le metemos uno que tenga más datos, pues por ejemplo, el 2 del 4 del 21, se están cargando más filas, ¿vale? Porque lógicamente aumentan los valores, entonces vemos que en la tabla se mantienen los iniciales, que es desde el 14 de diciembre hasta, antes la habíamos puesto hasta el 5 de enero, hasta aquí, pues ahora va aumentando hasta la fecha tope que le hemos puesto, ¿vale? Entonces, aquí en esta pantalla, como veis, nos genera la tabla a modo de scroll hacia abajo, pero si esto lo exportamos a un PDF, vale, veis aquí que pone exportación a PDF en curso y entonces, si lo abrimos, vemos que nos ha generado aquí 9 páginas, ¿vale? Y en cada una nos pone una de 9, 2 de 9 y aquí nos mantiene el encabezado del informe que nosotros lo hemos parametrizado y los pies de páginas, ¿vale? Repitiéndose las columnas, ¿vale? Entonces, esto, bueno, pues de cara a imprimir o tal, pues bueno,
este formato es el que nos da los informes paginados, ¿vale? Luego, por otra parte, otro tema que os quería comentar, también se pueden hacer subinformes, ¿vale? Y esto, o sea, esto está pensado para que tú generas un subinforme que siempre va a tener unos informes concretos, ¿vale? Entonces, el informe principal, pues que tenga, por ejemplo, esta tabla de rentabilidad por años, que los datos van a ir cambiando en función del parámetro que metamos en fecha, pero decimos que independientemente de los datos que contemos con ese informe, en ese informe principal, vamos a querer tener siempre un subinforme asociado, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es hacerlo en otro informe aparte y luego en este principal, en el informe de rentabilidad, lo metemos como un subinforme, ¿vale? De forma que cuando aquí nos saca en una tabla todos los datos asociados a las fechas que nosotros le hemos metido, al final del todo nos va a poner ese subinforme que lo hemos generado en paralelo, digamos, y que lo hemos incluido en este principal, ¿vale? Y aquí hemos hecho este subinforme, lo hemos hecho, bueno, lo hemos querido dar otro formato para que veáis un poco que no solo podemos trabajar con tablas y números, sino que también en informes paginados se pueden hacer gráficos, ¿vale? Pues que te dé una visión con los países con más ventas, el evolutivo de ventas por año y por meses, ¿vale? Que aquí bueno, solo tenemos datos de diciembre hasta abril del 21, por eso el resto de campos están a cero, ¿vale? Y luego, cuando lo hemos exportado al PDF, pues aquí te genera las 9 páginas que decíamos antes de los datos de la tabla y las 2 últimas páginas son estos 2 gráficos, o sea, el subinforme, ¿vale? Los países con más ventas y los países con menos ventas, ¿vale? Que este subinforme, estas 2 últimas páginas, es lo que os digo, que lo hemos hecho en paralelo y que va a ser común a todos a cualquier informe principal, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué más comentaros? Pues a la hora de exportar un informe paginado, bueno, hemos visto que se puede exportar a PDF, se puede exportar también a Excel, ¿vale? De cara a poder, poder manipular los datos. A ver, aquí, ¿vale? Entonces, esto te lo exporta a un Excel, ¿vale? Y aquí puedes cambiar los datos, esto también es una utilidad muy buena, ¿vale? Y bueno, pues tenemos aquí diferentes, bueno, un PowerPoint también para poder hacer presentación, a un CSV, ¿vale? En HTML. Y bueno, y esto es un poco así la pequeña demo que os queríamos hacer para que vierais un poco qué aspecto tenían los informes paginados y bueno, que veáis un poco toda la funcionalidad que tienen. Muy bien, Amaya. Yo aquí, sobre todo, por complementar lo que dice Amaya, como veis, Amaya está accediendo con su licencia de Power BI Pro. Al final, de alguna forma, ¿veis? El tipo de licencia de Pro, es decir, un poco es lo que os comentábamos ahora, que precisamente la novedad que os queríamos contar y para eso queríamos unir tanto lo que es Power BI Pro como todo lo que es o sea, la creación de tanto de cuadros de mando como de informes paginados ya se puede hacer todo desde o utilizando la misma licencia, que es la licencia básica, para poder acceder no solo a cuadros de mando que se hayan publicado, sino también a informes paginados que se hayan publicado. Es decir, este informe que está viendo Amaya se lo han podido publicar, pues imaginaos que Amaya es una persona de administración y que su departamento de IT ha creado un informe paginado que lo ha subido al entorno y le ha dado permiso para que pueda ver el informe paginado, ¿no? Entonces, con su licencia Pro ya va a poder acceder aquí de una forma pues mucho más fácil, ¿vale? Entonces, el informe, y así un poco contesto algunas de las preguntas que han ido comentando, el informe se crea con la herramienta con la herramienta de autor, que es la que os hemos comentado. ¿De qué, perdón? Sí, con Report Builder.
Eso es, disculpa. Que es que una de las preguntas era que cómo se crea el informe paginado. Es decir, el informe paginado se crea con la herramienta de Report Builder, que es la herramienta de autor, que también lo mismo, te descargas y puedes a partir de ahí empezar a construirte el informe paginado, ¿vale? Sí, no sé si aquí lo podía ver también para que se viera. Desde aquí, un segundo que os comparto, si no. ¿Te doy otra vez el control, Iván? No, era para, bueno, para que vieran un poco dónde se puede descargar. No, da igual. Al final es buscarla, es decir, que si buscas en el portal de powerbay.com puedes descargarlo desde allí o si no lo buscas y vamos, que se encuentra fácil lo que es la herramienta de Report Builder, ¿vale? Entonces, te la instalas, esa herramienta es gratuita, ahí vas construyendo lo que es el informe paginado. Report, un segundo, que lo creo que va. Report. Sí, mira, dame si quieres el control. Sí. A ver, yo creo que Vale. sí, ya. Sí. ¿Vale? ¿Veis? Y esto es lo que sería la herramienta de autor, ¿veis? Esto ya es mi equipo, mi ordenador, y entonces aquí, bueno, pues podría abrir, no sé si tengo alguno, creo que esto, por ejemplo, este de aquí, yo qué sé. Es que vienen por defecto, ¿veis? Entonces, ¿ves? Esto sería lo que es el entorno de autor similar al que os he enseñado de Power BI Desktop, ¿de acuerdo? En este caso es Power BI Report Builder y aquí pues ya puedo tengo pues todas las opciones de ir construyendo lo que sería el informe paginado, los distintos orígenes de los que se nutre, cómo puedo ir agrupándolo, cómo puedo ir maquetando lo que sería el informe paginado, ¿de acuerdo? Y de la misma forma, dándole a publicar, bueno, aquí podemos hasta ejecutarlo para si hay alguna podemos, por ejemplo, poner, ya lo diré, filtros o, ves, en este caso, pues es un poco como se vería la ejecución, pues si queremos poner filtros, pues cómo se ejecutaría pues con lo que sería la información. ¿Vale? Pues, vas a ver el informe y entonces te va mostrando, pues en función de lo que le hemos ido seleccionando, ¿no? Pues cómo quedaría. Esto es cómo se vería de alguna forma cuando le damos a publicar y ya se publica en el entorno de, en este caso, del servicio de powerbay.com, pero que, insisto, ahora ya cualquier usuario con licenciamiento Pro podría acceder, ¿vale? Entonces, un poco por contestar a la pregunta, se utiliza esta herramienta que es Power BI Report Builder, te la descargas, te la instalas y a partir de aquí, de una forma similar a Power BI Desktop, puedes ir creando, en este caso, el informe paginado, ¿vale? Preguntan, otra pregunta, si se puede tener un control de código fuente. Amaya, estoy viendo también un poco las preguntas, como bueno, son las 10:30, pero bueno, por contestar alguna pregunta, creo que también tú puedes acceder a verlas, ¿verdad, Amaya? En lo que es la zona de preguntas. Eso, hay una pregunta que es que si se puede hacer un control de código fuente. Hasta donde yo recuerdo, y eso confírmalo tú más, Amaya, tanto en los cuadros de mando como en los informes paginados, realmente lo que puedes subir es el fichero, ¿no? A una herramienta de control de código, pero Sí. no como o sea, en un Visual Studio que puedes ver todos los cambios que has tenido de un archivo, de un código fuente de una clase. No, subes el fichero directamente. ¿Vale? ¿Vale? Y bueno, creo que ya le he contestado a la pregunta esta de qué es la visualización del informe paginado, es simplemente como para poder visualizar cómo lo vería el usuario cuando lo publica en el entorno cloud, ¿vale? Que hay otra pregunta parecida a esto. Creo que ya más o menos hemos contestado a todas, si no, de todas formas, insisto, si se ha quedado en el tintero, contestaremos de forma individualizada, ¿de acuerdo? Así que, bueno, por intentar cumplir el horario, bueno, un poco por resumir, evidentemente en una hora pues no nos da tiempo a contar mucho. El objetivo nuestro de hoy era que vierais Power BI, que realmente es ya una plataforma global, evidentemente integrada
con todo el ecosistema Power Platform, que nos va a permitir hacer cuadros de mando, pero también que va evolucionando, que va incorporando funcionalidades, funcionalidades muy interesantes y novedades, ¿no? Que podéis acceder a todas las novedades de una forma sin ningún tipo de problema. Y sobre todo hoy os queríamos contar esta que creíamos que era importante, pues porque combina dos de los productos muy interesantes, tanto la parte de cuadros de mando como la parte de informes paginados, ¿de acuerdo? Así que, bueno, espero que os haya resultado interesante. La grabación a lo largo, yo creo que tarda un día en el que la generemos y se os enviará. Sí que haríamos, yo creo que de cara al año que viene, pues sí que plantearemos algún webinar un poco más específico, a lo mejor en el que nos focalicemos más en lo que es Report Builder solo, es decir, en cómo construir el cuadro de mando, perdón, el informe paginado, etcétera, etcétera. Independientemente de eso, también estamos dando formaciones, si queréis, más orientadas a empresa en caso que fuera necesario, ¿de acuerdo? Así que nada, y luego tener nuestro datos de contacto, tanto el de Amaya como el mío, para que si, bueno, pues si posteriormente a lo que es lo que estáis, lo que habéis estado viendo hoy, os surge alguna duda o lo que sea, pues bueno, tener nuestros datos de contacto, ¿de acuerdo? Así que nada, por nuestra parte, muchísimas gracias. Espero que os haya resultado interesante y nada, nos seguimos viendo. Aprovecho para desearos que os toque un pellizco en la lotería a los que juguéis y a desearos feliz Navidad y próspero año nuevo, ¿de acuerdo? Así que nada, un saludo. Gracias a todos.